Hola a todos y a todas y bienvenidos una vez más a Historia del Mundo y sus personajes. Hoy vamos a hablar de Jaime I el Conquistador. Es perteneciente a la corona de Aragón, Casa a Aragón. Jaime el Conquistador nació en Montpellier el 2 de febrero de 1208 y murió en Alcira el 27 de julio de 1276. Fue rey de Aragón desde el 1213 al 1276. De Valencia de 1238 a 1276 y de Mallorca de 1229 a 1276, conde de Barcelona de 1213 a 1276 y conde de Urgel y señor de Montpellier de 1219 a 1276 y de otros feudos de Occitania. Fue hijo de Pedro II el Católico y de María de Montpellier. Era heredero de dos importantes linajes, la Casa de Aragón y el de los emperadores de Bizancio. Por parte de su madre, tuvo una infancia difícil. Su padre, se que venía repudiando a la reina, solo llegó a concebirlo mediante engaño de algunos nobles y clásicos que temían por la falta de un sucesor. Y la colaboración de María, haciendo creer a Pedro que se acostaba con una de sus amantes. Estas circunstancias produjeron el rechazo de Pedro II hacia el pequeño Jaime, a quien no conoció sino a los 2 años de su nacimiento. A esa edad el rey hizo un pacto matrimonial para entregar a su hijo Jaime a la tutela de Simón, señor de Montfort, para casarlo con la hija de este, Amicia, para lo cual el niño iba a ser recluido en el castillo de Carcasona hasta los 18 años. A la muerte de su padre durante la cruzada albigense, en la batalla de Muret de 1213, Simón de Montfort se resistió a entregar a Jaime a los aragoneses, hasta después de un año de reclamaciones y solo por mandato del Papa Inocencio III. Durante su minoría de edad estuvo bajo la tutela de los caballeros templarios, en el castillo de Monzón, habiendo sido encomendado a Guillermo de Montredón, junto con su primo, el de la misma edad, el conde de Provenza, Ramón Berenguer V. Mientras actuaba como regente del reino, el conde Sancho Raimúndez, hijo de Petronila de Aragón y de Ramón Berenguer IV y tío abuelo de Jaime, heredó el señorío de Montpellier a la muerte de su madre en 1213. Huérfano de padre y madre, tenía unos 6 años cuando fue jurado en las Cortes de Lérida en 1214. En septiembre de 1218 se celebraron por primera vez en Lérida unas Cortes Generales, en las cuales fue declarado mayor de edad. En febrero de 1221 contrajo matrimonio en la población soriana de Ágreda, población fronteriza entre Castilla y Aragón, con Leonor de Castilla, hermana de la reina Berenguera de Castilla y tía de Fernando III. Tras la boda de la pareja se trasladó a la catedral de Tarazona, donde Jaime fue ordenado caballero. Anulado su primer casamiento por razón de parentesco en 1229, contrajo el segundo matrimonio con la princesa Violante, 8 de septiembre de 1235, hija de Andrés II, rey de Hungría. Por el testamento de su padre, de su tío segundo Nuño Sánchez, heredó los condados de Rosellón y Cerdeña, y el vizcondado de Fenollena en Francia, 1241. Durante los 15 primeros años de su reinado, mantuvo diversas luchas contra la nobleza aragonesa, que incluso llegó a hacerle prisionero en 1224. En 1227 afrontó un nuevo alzamiento nobiliario aragonés, dirigido por el infante Fernando, tío del rey, que terminó gracias a la intervención papal a través del arzobispo de Tortosa, con la firma de la Concordia de Alcalá, marzo de 1227. Este tratado marcó el triunfo de la monarquía sobre los levantamientos nobles, dándole la estabilidad necesaria para iniciar las campañas contra los musulmanes. Esta estabilidad logró el apaciguamiento de las reclamaciones de la nobleza y obispos. Ante los ataques de los piratas mallorquines, los mercaderes de Barcelona, Tarragona y Tortosa pidieron ayuda al monarca para acabar con la amenaza. Así, en una reunión de Barcelona de diciembre de 1228, le ofrecieron sus naves, mientras que los nobles catalanes acordaron participar y la empresa a cambio del botín y los dominios territoriales. En otra reunión en Lérida, los nobles aragoneses aceptaron las mismas condiciones, pero sugirieron al rey que la empresa se dirigiera contra los musulmanes de Valencia, por lo que participaron no sería significativa.
El 5 de septiembre de 1229, la escuadra aragonesa, compuesta por 155 naves, 1.500 caballeros y 15.000 soldados, zarpó de Tarragona, Salou y Calambris para conquistar Mallorca a Abu Yahá, el gobernador almohade semi-independiente de la isla. Las tropas aragonesas desembarcaron en Santa Ponsta y vencieron a los musulmanes en la batalla de Portoviejo, 13 de septiembre de 1229. Los musulmanes se refugiaron tras las murallas de Medina Mallorca y crucificaron a varios soldados aragoneses a la vista de las tropas de Jaime. Estas poco después tomaron y pasaron al cuchillo a la población de la ciudad en diciembre de 1229 y se apoderaron de la isla en pocos meses, salvo un pequeño núcleo de resistencia musulmana que logró mantenerse en la sierra de Tramontana hasta 1232. Los pobladores musulmanes huyeron a África o fueron esclavizados. Después de pasar al cuchillo la población de Medina Mallorca, la cantidad de cadáveres fue tal que se produjo una epidemia que diezmó el ejército de Jaime I. Por añadidura, los nobles catalanes intentaron quedarse con el botín, provocando una revuelta que debilitaría aún más el poder militar de Jaime I. Mallorca se constituyó como un reino más de la corona de Aragón, bajo el nombre de Regnum Mallorcum et Insuli Adelis, lo cual tuvo una carta francazga de 1230. La institución de 1249 del municipio de Mallorca, actual Palma, contribuirá a la institucionalización del reino. En Menorca, el monarca aragonés se vio incapacitado para conquistar Menorca a causa de las divisiones internas dentro de su ejército por el botín y la reducción de su ejército debido a unas malas decisiones. Aún así, el monarca consiguió, por mediación de dos nobles aragoneses, Pedro Maza y Asilio de Gudal, un noble catalán, Bernaldo de Santa Eugenia, y el encomendador del Temple de Mallorca, Ramón de Serra, un vasallaje sobre Menorca, rubricado por el Tratado de Caz de Pera, por el cual los musulmanes menorquines aceptaron su soberanía en el 1231. El vasallaje sobre Menorca sería transferido al reino de Mallorca como parte del testamento de Jaime I. Alfonso III de Aragón conquistaría de forma efectiva esta isla después de la decapitación de Abu Umar en 1287. Fue repoblada, aunque quedó una abundante población musulmana que más tarde fue desterrada. Por último, cedió la sumisión de Ibiza y de Formentera a Guillermo de Montgrí, arzobispo de Tarragona, y a su hermano Bernardo de Santa Eugenia, que la hizo efectiva en 1235. La isla se repobló con campesinos de Ampurias, 1236. La conquista de Valencia, a diferencia de la de Mallorca, fue hecha con una importante contingente de aragoneses. Así, para empezar la conquista de 1231, Jaime I se reunió con el noble Blasco de Alagón y Hugo de Forcalquier, maestre de la orden militar del hospital en Alcañiz, para fijar un plan de conquista de las tierras valencianas. Blasco de Alagón recomendó aislar las poblaciones en terreno llano y evitar los fortificados. Sin embargo, lo primero que se tomó fueron dos enclaves montañosas: Morella, aprovechando Blasco la debilidad de su gobierno musulmán, y Ares, lugar cercano a Morella, tomado por Jaime I para obligar a Blasco de Alagón a que le entregara Morella. La conquista de lo que posteriormente se convertiría en el Reino de Valencia comienza en 1232, con la toma de Morella. En 1233 se planea la campaña de Alcañiz, que constaría de 3 etapas. La primera empieza en 1233 con la toma de Burriana, enseguida en Peñíscola y el castillo de Castellón. Este último sería cedido al rey en 1242 por el llamado Laudo de los Tres Obispos. La segunda etapa se dirige al sur, llegando hasta el Júcar, en la ciudad de Alcira, donde se encuentra el único puente de toda Valencia que cruzaba el Júcar, el 30 de diciembre de 1242. Fue conquistada esta villa, permitiendo así la definitiva conquista del Reino de Valencia, y la tercera etapa abarca desde 1243 al 1245,
llegamos a los límites estipulados en el Tratado de Almácira en 1244, firmado entre Jaime I y el infante Alfonso, futuro Alfonso X de Castilla, para delimitar las áreas de expansión sobre el territorio musulmán entre Castilla y la Corona de Aragón. Las tierras del sur de la línea Villajoyosa quedaron reservadas para Castilla, incluyendo el reino de Murcia, incorporándose al reino de Valencia por Jaime II de Aragón tras las sentencias arbitrarias de Torrellas 1304 y el Tratado de Elche de 1305. En esta última etapa y en los años siguientes, Jaime tuvo que hacer frente a diversas revueltas de la población mudéjar, encabezadas por el caudillo Alcaz. Jaime obtuvo un gran triunfo sobre la nobleza aragonesa al convertir las tierras conquistadas en Valencia en un reino diferenciado, unido a la Corona de Aragón en 1239, gracias a la elaboración legislativa de los fueros de Valencia, els furs. La creación del reino provocó una incauta reacción de la nobleza aragonesa, que se veía así imposibilitando la proclamación de sus señoríos en tierras valencianas. Mediante el Tratado de Corbeil de 1258, Jaime renunció a sus derechos sobre los territorios del mediodía francés. En compartida San Luis de Francia, renunció a sus derechos como descendiente de Carlomagno sobre los condados catalanes heredados de la Marca Hispánica. Jaime I estuvo presentando en el Segundo Concilio Lugdunense, que se celebró en la Catedral de Lyon entre el 7 de mayo y el 17 de julio de 1274. El concilio deliberó sobre la preparación de una nueva cruzada, centrándose en los aspectos financieros de la misma, para lo cual se decidió que durante 6 años un diezmo de todas las beneficiaciones de la cristiandad deberían destinarse a la cruzada. Jaime I se mostró partidario de iniciarla inmediatamente, pero al oponerse a los templarios no se tomó ninguna decisión ante las indecisiones de los demás asistentes de la Asamblea Canónica. Jaime I se despide del Santo Padre, abandonó la reunión con los miembros de su séquito. Castilla había sometido a Murcia a vasallaje en 1243, pero los murcianos se rebelaron contra Castilla con el apoyo del reino nazarí de Granada y los gobernantes del norte de África en 1264. La reina Violante, esposa de Alfonso X el Sabio, pidió ayuda a su padre Jaime I. Entonces, tropas de la Corona de Aragón, mandadas por el infante Pedro, el futuro Pedro III el Grande, conquistaron el Mujaf ibn Jalbá, el reino de Murcia, 1265-1266, dejando después a más de 10.000 aragoneses en Murcia. En efecto, hay que recordar que según las condiciones del Tratado de Alcizma, 1244, Murcia pertenecía a Castilla. En septiembre de 1269 salió de Barcelona con su armada por una expedición de Tierra Santa, pero dispersadas sus naves por las tormentas, tuvo que desembarcar en Aigues-Mortes, cerca de Pontpellier, y hubo de renunciar a aquella empresa. Tras un reinado de 63 años, murió en Alcira, Valencia, el 27 de julio de 1276. El trance de su muerte en la residencia real de esta ciudad, y como había dispuesto don Jaime, fue amortajado con los hábitos del Cister. Los restos mortales del rey permanecieron depositados en Santa María de Valencia hasta mayo de 1278, y fueron trasladados al monasterio de Poblet para su sepultura definitiva. No obstante, tras la desamortización de Medinazábal, el monasterio quedó abandonado y el cadáver de Jaime I fue trasladado en 1843 a Tarragona, donde le fue construido un panteón en la parte posterior de la catedral, que fue inaugurado en 1856. En 1952 los restos de Jaime I fueron restituidos a Poblet. Dictó su biografía en el Livre del Fils, que se convirtió en la primera de las 4 grandes crónicas reales en idioma valenciano. De su primera mujer, Leonor de Castilla, tuvo a Alfonso, 1222-1260, casado con Constanza de Moncada, hija de Gastón VII de Biarne. Fue el heredero de la corona, pero falleció antes que su padre. De su segunda esposa, Violante de Hungría, tuvo a Violante, 1236-1301, esposa de Alfonso X el Sabio; Constanza, 1238-1275,
esposa del señor de Villena, y el infante castellano Manuel, hermano de Alfonso X el Sabio. Pedro, 1240-1285. Futuro Pedro III de Aragón, que le sucedió en los reinos de Aragón, Valencia y en los condados catalanes. Jaime, 1243-1311. Futuro Jaime II de Mallorca, que creó el reino de Mallorca, que comprendía las islas Baleares, Mallorca, Menorca, todavía bajo el poder de un soberano musulmán, aunque tributara desde 1231, Ibiza y Formentera, los condados de Rosellón y la Cerdeña, y los territorios que el conquistador conservaría en Occitania, el señorío de Montpellier y el vizcondado de Carlades, en Alburnia, en la baronía de Olmades, contigua a Montpellier. Fernando, 1245-1250, que murió niño. Sancha, 1246 a.C., 1275, que se hizo monje y murió en Tierra Santa. María, 1247-1267, religiosa también. Isabel, 1248-1271, esposa de Felipe III de Francia, hijo de San Luis de Francia, Luis IX de Francia. Sancho, 1250-1275, alquitano de Valcherabad de Valladolid y arzobispo de Toledo, falleció persuadido de los moros granadinos. Tradicionalmente se ha considerado que fue el deseo de Violante de conseguir buenas herencias para sus hijos y el motivo por el que Jaime I procedió a la partición de sus reinos. Sin embargo, parece tener más sentido la aceptación matrimonial de los reinos que tenía el rey. Así hizo un primer reparto en su testamento de 1241. Según este testamento, el primogénito Alfonso heredaría Aragón y los condados catalanes, Pedro, hijo de Violante, Valencia, las Islas Baleares, Arcelón, la Cerdeña y las posesiones occitanas. No se nos dio pues un nuevo testamento. Introduce su tercer hijo en el reparto. Los condados catalanes pasan de Alfonso a Pedro, el cual cede las Islas Baleares, Rosellón y Cerdeña y las posesiones occitanas a Jaime. Nuevo Testamento en 1248, incluyendo al reparto del nuevo hijo, Fernando. A la muerte de Alfonso en 1260 otorgó un Nuevo Testamento, 1262, en el cual daría la configuración definitiva de la herencia. Tras la muerte de Violante en 1253, el rey se lanzó a una carrera de amoríos, teniendo múltiples hijos. Teresa de Gil de Vivarde tuvo a Jaime, señor de Gércida, y a Pedro, señor de Alleve. Con Elvira de Sarroca tuvo a Jaime Sarroca, obispo de Huesca, y a Pedro del Rey, obispo de Lérida. De sus relaciones amorosas con Blanca de Antillón nació Fernán Sánchez, a quien dio la manoría de Castro. Con Berenguela Fernández tuvo a Pedro Fernández, señor de la manoría de Híjar, mientras que con Berenguela Alfonso, hija del infante Alfonso de Molina, no tuvo descendencia. Estos bastardos reales fueron el origen de algunas de las más importantes casas nobiliarias de Aragón y Valencia. El reinado de Jaime I marcó el nacimiento de una conciencia territorial en los distintos reinos de la corona de Aragón, especialmente en Aragón, reino de Valencia y en los condados catalanes. Dos son los factores que contribuyeron a este hecho: la normalización del derecho y la transformación de las cortes en un órgano reivindicativo y representativo de voluntad del reino. Actúan como catalizadores de la redacción de una conferencia diferenciada de los territorios. Los fueros de Aragón se promulgaron a las Cortes de Huesca en 1247. Sustituyeron los diferentes códigos locales del reino. Los usuarios de Barcelona, gracias a la protección real, se extendieron por todos los condados catalanes. La situación en Valencia, puesto que la oposición de la nobleza aragonesa a la consolidación del reino hizo que los fueros valencianos, otorgados por Jaime I en 1240, no triunfaron definitivamente hasta 1329. Y en 1244 Jaime I establece que el río Cinca sería la divisoria entre Aragón y los condados catalanes. Desde entonces las cortes de cada territorio se reunieron de forma separada. El reinado de Jaime I marcó también el desplazamiento del centro de gravedad de la monarquía hacia la costa mediterránea. Así la corte y la cancillería, base actual archivo del Jurado de Aragón, se establecieron en Barcelona. Puntos importantes de su conquista fueron la conquista y creación de los reinos de Mallorca y Valencia, el matrimonio del heredero de la corona, Pedro, con Constanza II de Sicilia, que daría un impulso definitivo a la expansión mediterránea de la corona de Aragón, una vez que la reconquista en el territorio personal hubo concluido.
El impulso dado al comercio y a la política norteafricana, incluyendo la creación del libre consal del mar, primer código de costumbres marítimas, la protección dada de los judíos, las formas monetarias con la introducción del grueso de Montpellier y la creación de monedas propias en los reinos de Valencia y Mallorca, la intervención de la normalización jurídica apoyando a figuras como Raimundo de Peñafort o Vidal de Canelles, o impulsando el derecho romano, el impulso dado de las instituciones generales del reino como las cortes y los ayuntamientos, el progreso de las rentas valencianas como el rey como protagonista, primera gran crónica de Valencia medieval escrita en valenciano en el siglo XIV, dictada por el rey en estilo autobiográfico en el que principalmente cuenta la conquista de Valencia, Alcira, Murcia y algunas cortes convocadas y el apoyo que presentó su hijo Violante en la relación a la petición de colaboración para defenderse del rey moro de Granada. Es muy interesante cómo recluta tropas de los ricos hombres de la corona de Aragón desde Almenar, Tamarite y se dirige a Huesca para llegar al sur de Zaragoza y Teruel. Y hasta aquí la historia de Jaime I el Conquistador. Y nos vemos en la siguiente, en uno de mis favoritos, os lo puedo decir así con amplitud. Un rey que a mí me encantó su historia leída en un libro increíble porque hicieron una historia muy buena. Jorge Molins, gran escritor, él escribió el libro de Sangre y Fuego de Sangre y Oro, y es increíble. Cuenta la historia de Pedro III el Grande desde el principio de su matrimonio con su mujer, con Caterina de Eisenhower, hasta que conquistó Sicilia. Y ahora me despido, muchos besos, muchos abrazos y nos vemos en el siguiente vídeo, como os conté, de mi favorito, Pedro III de Aragón, el Grande.